En este vídeo vamos a hablar del Eurostat. El Eurostat es una cosa, es un concepto, realmente es una institución, unas oficinas llamadas también en Wikipedia, pero académicamente se habla del Eurostat como un concepto en el que sale mucho en las asignaturas de estadística. Tiene mucho que ver con estadística, por lo tanto, por eso estamos hablando de él. Pero yo quiero matizar pues un par de cosas que no he encontrado yo en los apuntes y que yo he ido pues averiguando tanto como en internet, como en los libros de texto, como en diferentes exámenes de preguntas que salía pues el concepto de Eurostat. Para empezar, Eurostat yo ya he empezado mal diciendo que es un concepto, porque Eurostat no es ningún concepto. Es como decir que el planeta Tierra es un concepto. No, el planeta Tierra no es ningún concepto. El Eurostat es una oficina, es decir, es un organismo, ¿vale? Es la oficina que recopila datos de toda la Unión Europea, es decir, de todos los Estados miembros de la Europea. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? El Eurostat es conocida también como la Oficina Europea de Estadística, también más conocida como Eurostat. Estoy leyendo tal cual de Wikipedia. Es la oficina estadística de la Comisión Europea que produce datos sobre la Unión Europea y promueve la amortización de los métodos estadísticos de los Estados miembros. ¿Vale? Esta es la primera línea que viene dada en Wikipedia, así que realmente nosotros vamos a coger esta definición siempre con muchos matices, porque ya sabemos que la Wikipedia pues está muy bien, todo perfecto, pero no podemos coger eso como si fuese la definición perfecta. Lo que yo quiero matizar, y sobre todo es muy importante entender sobre el Eurostat, es que es una institución, ¿vale? Es una institución, es decir, un grupo de personas que trabajan, ¿vale? ¿Y qué trabajo hacen? ¿Qué hacen esto? ¿Vale? Voy a poner aquí institución, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Saber lo que es. No es ninguna medida, no es ningún tipo de moneda, no es un país, es simplemente una institución. Son personas que trabajan y hacen un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo hacen? Bueno, pues el Eurostat lo que hace es, como hemos leído antes, promover, ¿vale? Lo que hace es promover, ¿vale? Ahora yo estaba, ¿vale? Promover métodos, ¿vale? Métodos que nos sirvan para poder recopilar datos, es decir, métodos estadísticos. Esto es lo primero que hace, promover métodos. Y lo importante de esto es que si en España, por ejemplo, los Estados miembros utilizamos unos métodos estadísticos para recopilar información sobre nuestras empresas, pues lo que hace el Eurostat es decir, bueno, pues este es el método pues que vamos a utilizar en la Unión Europea, así que todos los Estados miembros pues os aconsejamos y os pedimos que utilicéis estos métodos para todos trabajar igual y tener una referencia fiable, ¿vale? Obviamente cada estado pues va a ir a su bola y va a hacer pues lo que les salga un poco o lo que ellos quieran, pero obviamente que si queremos estar en los Estados miembros de la Unión Económica Europea y Monetaria, pues los métodos a utilizar serán los que proponga y promueva el Eurostat. El Eurostat, por mucho que se niegue en los libros de texto, produce datos macroeconómicos. Podríamos entrar en las definiciones de qué son datos macroeconómicos, pero creo que más o menos todo el mundo puede entender qué es un dato macroeconómico y un dato microeconómico. La macroeconomía es por decirles, el estudio de las grandes economías de un estado, de un país, obviamente, un estado es un país. Bueno, se entiende que un estado es como un país, de grandes empresas, de este tipo de cosas. Cuando estamos hablando en microeconomía estamos ya pues matizando un poquito más en el sistema familiar, en economías más reducidas. Por lo tanto, los datos macroeconómicos pues serán pues el PIB y todo este acumulamiento de datos que tenemos en la asignatura de macroeconomía. Lo importante también es que el Eurostat no hace estudios. Así que
En todas las definiciones que nosotros veamos de preguntas tipo test que diga el Eurostat estudia, mentira, directamente el Eurostat no estudia. El Eurostat recopila todos los datos que les proporcionan los estados y ellos hacen valoraciones, lo valoran, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí ahora mismo tengo delante pues unas preguntas tipo test que dicen, bueno, pues el Eurostat genera, verifica y analiza sus datos y los envía a las autoridades estadísticas de los Estados miembros. Mentira, falso, es muy falso, porque es justamente lo contrario, es decir, los Estados miembros generan, verifican y analizan sus propios datos y estos los envían al Eurostat, y esto que quede muy claro, porque es la primera condición suficiente y necesaria que tiene que ocurrir para que el Eurostat siga siendo el Eurostat. ¿Vale? Luego dice que el Eurostat fija el tipo de interés a los países de la eurozona. Mentira, falso, falso, falso. El tipo de interés no se fija, no lo fija el Eurostat, ni de coña, ni de coña. Si me dicen que es el Banco Europeo, pues mira, podríamos cogerlo. Pero el Eurostat es simplemente una institución, son oficinas que se encargan de estudiar y producir unos datos a raíz de todos los datos que le han proporcionado los Estados miembros. Y eso es algo súper importante. Y matizo mucho con súper importante porque es que nos la cuelan luego doblada en las preguntas tipo test. Odio las preguntas tipo test porque es que nos la cuelan doblada con esos pequeños matices que nunca lo dejan claro en todos los libros de texto. Y mira que he leído muchos y he trabajado con muchos libros de texto. Por eso digo que son importantes. Y para, bueno, simplemente para que lo entendáis y vuelvo yo a mencionar esto. Y es importante, son los estados miembros, ¿vale? Son los estados, es decir, los países, los estados miembros, los que producen datos, los que los analizan, obviamente los verifican, y luego estos datos los envían al Eurostat, ¿vale? Así que esto es una U, ¿eh? Así que esto tiene que quedar súper claro, porque es lo primero que tenemos. Si entendemos esto, es muy difícil que ya nos pillen en bragas un poco en las preguntas tipo test, ¿vale? En próximos vídeos veremos que vamos a hacer bastantes preguntas tipo test, sobre todo con esto, y os daré esos pequeños trucos para saber cuándo es falso y cuándo es verdadero. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.